Educadores como somos todos consiste en una serie de actividades educativas, de formación, de procedimientos, de metodologías que están encaminadas a la consecución de una educación para la no violencia. El título dice muchas cosas para mí. Educadores somos todos implica que la educación es un proceso continuo, es una serie de actividades que no terminan nunca. Educadores somos todos dice justamente eso, que padres, madres, tíos, abuelos, amigos, enemigos, gente en la calle, la gente en los medios, los amigos en el patio de la escuela, todos educamos, aunque se tiende a pensar que es una potestad solamente del profesor y solamente del magíster. La educación es un proceso social que nos compete a todos y todos estamos involucrados en ella. Educadores somos todos también es una organización sin fines de lucro, es una organización que es independiente en sus procedimientos y en su mecánica, en la que tenemos por objetivo ayudar a la formación docente y también a la educación en todos sus niveles. Educadores somos todos también es un grupo de acción y de intervención que tiene socios fuera de México, dentro de México, en la sociedad mexicana. Por supuesto, nuestro interés fundamental es la sociedad mexicana, pero en la que nos hemos dado cuenta que ninguna actividad educativa puede ser individual ni aislada. Nos ha servido mucho la experiencia de muchos años. Tenemos trabajando por lo menos desde el 2009 en intervenciones en centros escolares, en programas educativos, y dependemos cordialmente de decisiones que a veces no podemos controlar. La educación casi nunca está al control de una sola instancia, y entonces Educadores es también un grupo muy dinámico, muy maleable, también muy adaptativo, y sobre todo es un grupo colaborativo. Creo que las bondades que tienen los talleres que integran el proyecto de los cursos de verano, los talleres de verano, creo que son varias. Primero que nada, yo creo que la palabra verano adherida a cualquier episodio de la temporalidad ya como que relaja las cosas, ¿no? Yo creo que espero y creo, estoy muy consciente de ello, que sea otro tipo de relación la que se establezca en las aulas, que los espacios crezcan, es decir, que la escuela crezca y que no sea solamente el espacio habitual, sino que el taller permita justamente eso, practicar más de lo que se hace durante el año lectivo en el que tenemos muchísimas cosas que hacer. Creo que una de las bondades es la interacción de profesores con sus alumnos de otra manera, en la que los profesores se van a poder dar el placer, el gusto de trabajar en algunos temas que ellos han elegido con conveniencia de los alumnos. Una de las bondades también va a ser la repetición de buenas prácticas antes de que cada maestro esté frente a su grupo en esa temporalidad, ha recibido instrucción. Entonces también es una gran bondad esa, que estamos entrenando personal, estamos capacitándonos constantemente para dar lo mejor de nosotros mismos en esta temporalidad que es el verano. Creo que el desarrollo de los niños se ve apoyado en el arte y se ve de muchas maneras. Creo que a veces se piensa que el niño o la niña son los públicos ideales de las expresiones plásticas. Y a veces relacionamos casi la manualidad con la plasticidad, con la creatividad, con el niño, y esos elementos que están en el arte deben de ser motivados y estimulados constantemente. Creo que el arte en ese sentido aporta siempre al desarrollo de la persona, no nada más en la etapa primera, pero específicamente al arte correlacional con los niños, produce una serie de vínculos que pueden ser para toda la vida. El arte aporta al desarrollo de los niños una capacidad de figuración. La figuración es muy importante en una etapa temprana porque permite la expansión de la mente, de la imaginación, de la creatividad. Y el arte es justamente eso, es la posibilidad de expandir nuestra creatividad. Y la creatividad está conectada a todos los sentidos, no solamente es abstracta, tiene que ver con el pensamiento, con el lenguaje, pero está relacionada con las manos, con el olfato, con el gusto, con la kinesis, y entonces el arte permite eso, ¿no? El arte es representación de todas estas actividades humanas, y creo que específicamente es muy interesante que los niños estén en relación lúdica con el arte, o sea, no están para criticar, pero sí para usar, y esa relación, digamos que su comentario va a ser a través del hacer, ¿no? De la acción, y entonces creo que el arte es una manera de hacer. El maestro puede hacer mucho para llevar el arte a las aulas. Creo que primero que nada el arte debería estar ya en el aula cuando el maestro llegue, de alguna forma.
Y el maestro lo puede traer de muchas maneras. Puede, yo creo que traer los elementos no materiales del arte, que es el lenguaje, que es el área en la que yo trabajo más, y puede traerlo de maneras muy sencillas. No es necesario, a veces relacionamos que para tener arte en el salón necesitamos a fuerza tecnología o algún tipo de elementos que a lo mejor no tenemos a mano, pero se puede pensar de formas muy sencillas. Creo que la primera relación que tenemos con el arte es la figuración, y entonces el profesor puede llevar el arte pues por etapas. Primero, pensar qué es lo que le gusta a él, qué sabe hacer mejor, con qué arte se siente más a gusto. En la antigüedad pensábamos que eran 7, ahora decimos que hay 20 y hay gente que dice que ya no tiene clasificar las artes, pero yo creo que arte también significa una responsabilidad de que el contenido que se lleve al aula sea un contenido que sea meditado, que no se improvise el arte. Se puede improvisar la actividad, pero que no se improvise el arte. Es decir, el profesor va a trabajar, por ejemplo, con las manos, que piense qué le gusta hacer más con las manos, ¿no? Si le gusta señalar, si le gusta cortar, si le gusta dibujar, que se entrenen con eso. Yo personalmente recomiendo que empiece con juegos de lengua, que utilice el arte verbal, el arte literario, la poesía, el teatro y sobre todo la literatura, y entonces que pueda entrenar de maneras muy diferentes. También a veces pensamos que las artes son aquellas reconocidas institucionalmente y no. Yo creo que todos los alumnos saben algo de arte, aunque no nos digan, y creo que lo primero que diría yo es hay que ver qué arte ya está en el salón. No habría que necesariamente traerlo, sino ver qué sabe hacer cada uno de los que están en el salón. Alguna forma, ¿no? A lo mejor alguno sabrá silbar, otro sabrá dibujar, algo tendría que hacer, investigar, y ya después yo empezaría por el menos frecuente. Los alumnos, sobre todo mis alumnos, últimamente han visto muy poca escultura, no han ido a un museo a ver escultura, la imagen es muy poderosa, entonces capta a todos los demás, o no han escuchado música. Oyen la radio, todo el día traen enchufado el audífono, pero a lo mejor no han sabido escuchar, y entonces creo que la música es muy fácil de transportar, es muy fácil de involucrar con ellos. Y la idea aquí es tomarse el tiempo de leer un manual, una práctica, y escoger el arte con el que uno se siente más seguro. Acercar al sujeto, al individuo, a la persona, con algunas manifestaciones muy relevantes de la literatura, que es una forma escrita de la cultura, y le pusimos así Letras contra la Violencia porque es nuestra arma, es nuestra manera de responder a las situaciones de violencia que vivimos todos los días, de las cuales nos enteramos, y justamente no calificamos ni letras ni violencia, les dejamos así ampliamente, para poder entrar desde ellas a manifestaciones como el teatro, la poesía, la narrativa, dentro de la narrativa a lo mejor a la novela, dentro de la novela a lo mejor a la novela de policíaca, etc. O sea, hay muchas maneras de estructurarlo, y pensamos que siempre la relación tendría que ser de diálogo, es establecer un diálogo entre la obra y el lector, y dejar de lado el enorme peso que se le ha dado al autor, a su vida, a sus aspectos a lo mejor muy lejanos, y reactivar, o sea, volver a aprender la magia de la palabra escrita frente al lector, y decir, pensar en voz alta, hablar de la obra, con la obra, y no dar una opinión, sino utilizarla. Y eso es una palabra que ha quedado muy en desuso con respecto a la literatura. La literatura había tendido a ser considerada más bien un elemento ajeno, algo que tendremos que aprendernos de memoria con nombres, fechas y títulos, y creo que hemos desaprovechado esa capacidad que tenemos los lectores naturalmente de decir algo de lo que nos pasa, y creo que la manera en cómo nos pueden pasar más cosas es leyendo. Cada vez que leemos una obra, algo nos pasa, porque le damos voz a los personajes, porque vivimos las emociones que ellos también sienten, y es una manera de interactuar. Y creo que Letras contra la Violencia propone educar para la convivencia, educar para una convivencia que no sea violenta, una convivencia que sea más equitativa, que tenga más nociones de igualdad, que sea una convivencia respetuosa. Y creo que un segundo nivel de nuestra intención es educar las emociones. Y educar las emociones no quiere decir reprimirlas, sino quiere decir mucho saber cuándo estamos sintiendo qué cosa, cómo lo sentimos, cómo nos expresamos para ello. Y entonces en Letras contra la Violencia jugamos con la literatura, jugamos en la literatura, ¿no? Asumimos un rol, participamos en él.
Bueno, yo ahí tendría dos ideas fundamentales. Primero, hay que pensar el concepto de clásico. Clásico es el elemento que nos sigue funcionando para resolver una problemática contemporánea. Eso es un clásico. No tiene nada que ver con lo antiguo, sino necesariamente con algo que nos ayuda a ver la vida de otra manera. Y creo que lo que tendríamos, una manera de conectarlo sería que todos los clásicos de la literatura, y estoy pensando específicamente en los del drama, hablan de pasiones humanas. Y entonces hay muchos, yo buscaría primero ver cuáles son los personajes que más se acercan a esas pulsiones terriblemente dramáticas que tienen los jóvenes. O sea, las emociones, por ejemplo, el odio, la venganza, el amor, la pasión, están en obras, pues, en casi todas las obras, pero buscaría yo, por ejemplo, las comedias. Casi todo el mundo pensamos en las tragedias, y no, las comedias son mucho más precisas tal vez a veces para darnos esos elementos. Entonces creo que una manera de acercar a los jóvenes a los clásicos sería una por la comedia, por aquello que les causa, les da motivo para burlarse de algo. Los jóvenes naturalmente se burlan de todo porque su función casi en la sociedad es cuestionar. Y entonces el arte clásico es el que cuestiona, es el que nos interroga sobre qué hacemos todos los días. Y, por ejemplo, cualquier comedia, no voy a decir alguna, pero a mí me gustan mucho las comedias de enredos españolas, pero también me gustan las comedias de sátira, las comedias en las que hay una relación siempre de que alguien se burla del poderoso. Entonces podemos ir buscando, por ejemplo, comedias en las que la sátira es sobre el poderoso, sobre aquel que ha obrado mal con ese poder, y puede haber también comedia romántica, ¿no? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Bueno, algunos ejemplos concretos. Yo me iría por la comedia de Aristófanes, la clásica, la comedia en el sentido de aquel que se burla de las pasiones humanas. Si nosotros vamos a una colección, que casi todas están en línea, o sea, no hay que comprar los libros, afortunadamente, no están todos en línea, de clásicos contemporáneos, pues nos vamos a encontrar por ahí Aristófanes también, vamos a ver una obra como Las Moscas, también vamos o cambiándonos de siglo, una obra como Los enredos de una casa, o el teatro del siglo XIX, en la que tenemos obras en las que se dedican justamente a criticar los modelos tradicionales en los que las mujeres tenían que tener una cierta formación y deben educarse de una manera. Y estoy pensando en dramaturgos mexicanos que han trabajado con él, con ese aspecto. Y más cercano, pues yo pensaría en obras que son muy buenas, como las de Sergio Magaña, que son tragicomedias o tragedias satíricas, y específicamente una que creo que sigue siendo muy relevante, de Vicente Leñero, que se llama Los albañiles, que trabaja de una manera extraordinaria con el poder del lenguaje. Entonces creo que para mí Leñero es tan clásico como Aristófanes. ¿Por qué? Porque sigue pensando, sigue diciéndonos muy elocuentemente de qué se trata la vida en sociedad. Todo el teatro se relaciona con eso. Y en otro clásico, pues diría yo aquí fácil, yo recomendaría a Shakespeare, porque Shakespeare tiene la ventaja de ser muy adaptado, ¿no? De estar dicho de muchas maneras, se puede adaptar a muchas circunstancias, y de ello yo recomendaría buscar también cuáles son los gustos de los jóvenes, ¿no? ¿Qué quieren oír? Y trabajarlos desde ahí, ¿no? Yo empezaría por preguntar por dónde andan, ¿no? ¿Qué también se sienten con respecto al amor, con respecto a la violencia, con respecto a la pasión. Depende si están enamorados o no, pues hay una obra para cada gusto, ¿no? Depende si ya están enamorados y ya los dejaron, pues hay otra idea. Pero también si quieren enamorar, pues que no sean cursis y que no lean Romeo y Julieta como está escrita, pero si ya están enamorados, que piensen quiénes o cuáles son los obstáculos que van a tener que vencer, y se comparen con Romeo y Julieta, se van a dar cuenta que esos obstáculos pues a lo mejor no son tan grandes ni tan extraordinarios, que creo que en Romeo y Julieta han tenido la desfortuna de tener el obstáculo mayor que vencer, y por eso nos gustan mucho, ¿no?, las obras de teatro, porque aprendemos de ellas algo que podemos usar mañana, ¿no?, en nuestra vida.